Amados hermanos y estimados oyentes, es un privilegio para nosotros compartir con ustedes nuestro alimento diario. La nueva serie, Salvos por su vida. Tomo 1. El poder de Dios para salvación. Semana 1. El contexto. Lo que motivó a Pablo para escribir la carta a los romanos. Basada en Romanos, capítulo 15, versículos del 22 al 29. Romanos, capítulo 9, versículos del 1 al 5. Romanos, capítulo 11, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 22. Día viernes. Lectura bíblica. Génesis capítulo 13, versículo 14 y 15. Génesis capítulo 22, versículos 16 y 17. Daniel capítulo 9, versículo 27. Romanos capítulo 11, versículo del 11 al 24. Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. Leer con oración. De cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Génesis, capítulo 22, versículo 17. La importancia del pueblo de Israel, parte 2. Todos nosotros que formamos parte del pueblo de Dios necesitamos conocer nuestro origen y además percibir cómo esto se relaciona con el plan eterno de Dios. Para hacer más fácil nuestra comprensión, presentamos en la página 19 una línea de tiempo. Podemos darnos cuenta de que en ella Adán aparece en el año 0, luego Noé nace alrededor del año 1000 y Abraham aproximadamente en el año 2000. Tome como referencia el año 0 de Adán y no el de nuestro calendario. Dios hizo varias promesas a Abraham y le mostró la tierra que le sería entregada a su descendencia. Esa descendencia sería tan numerosa como la arena que está a la orilla del mar y como las estrellas de los cielos. La profecía se refiere a los dos pueblos de Dios, la descendencia terrenal, los judíos, y la descendencia celestial, los cristianos en el Nuevo Testamento. Conforme a lo que usted puede verificar en la línea del tiempo, la descendencia terrenal, como la arena que está a la orilla del mar, comienza con los descendientes directos de Abraham y va hasta la muerte y resurrección de Jesús. En ese momento, como los judíos rechazaron a Jesús como el Hijo de Dios, se interrumpió la historia de Israel. Cristo engendró la iglesia, la descendencia celestial de Abraham, de la cual formamos parte. Con la interrupción de la historia de Israel, la iglesia entró en escena. Ahora es nuestro turno llevar adelante el plan de Dios en la tierra, hacer que el evangelio avance para traer el reino del Señor de regreso. Por eso, no podemos conformarnos con nuestras conquistas. Necesitamos salir de la zona de comodidad y predicar el evangelio a aquellos que todavía no reciben al Señor. Podríamos pensar que como Dios hoy cuenta con la iglesia, no necesitamos preocuparnos más por los judíos, el pueblo de Israel. Definitivamente no. Dios no los abandonó totalmente. Él aún tiene un plan para ellos. Su historia solo fue interrumpida. Al final de los tiempos, en los últimos 7 años, se volverá a retomar la historia de Israel. El anticristo hará un pacto con ellos por ese tiempo. En la mitad de ese tiempo, después de 3 años y medio, él romperá ese acuerdo y comenzará el período de la gran tribulación, que también durará 3 años y medio.
Al final de ese periodo, en la batalla de Armagedón, cuando Israel esté rodeado por todos lados, Cristo descenderá en su venida pública juntamente con los cristianos vencedores. En ese tiempo, un tercio de los judíos, el remanente de Israel, invocará el nombre del Señor y será salvo. Por eso, querido oyente, no debemos desechar la historia de Israel como si no tuviera ninguna importancia para nosotros o para Dios. El apóstol Pablo tenía la convicción de la breve interrupción de la historia del pueblo judío delante de la economía de Dios y la certeza de que en algún momento algunos de ellos serían salvos. Debemos recordar que como las ramas naturales, ellos rechazaron a Cristo, por eso fueron cortados. En consecuencia, nosotros que pertenecíamos a un olivo silvestre, fuimos injertados en el buen olivo. Hoy recibimos la savia de la raíz santa del buen olivo. Por eso estamos creciendo, siendo santificados y transformados hasta ser como Dios en vida y naturaleza. Oremos por el pueblo de Israel. Seamos como el apóstol Pablo. No perdamos la esperanza de que un día aquel pueblo que hoy rechaza al Señor creerá en Él y recibirá la salvación. Gloria a Dios. Pregunta: la descendencia de Abraham tiene dos aspectos. ¿Cuáles son? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.